Assalamu alaikum wa rahmatullah. Continuamos con el tafsir de Surah Al-Hadid. Hoy comenzamos con el ayah número 7, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Como decía, continuamos hoy con el ayah número 7, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنوا بالله ورسوله. Allah está llamando a sus siervos a creer en Allah y en su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nos dice: necesitamos creer en Allah, creer en la presencia de Allah, en los nombres y atributos de Allah, creer que Allah es la única deidad que merece ser adorada en verdad, que nadie puede objetar en su juicio, que Allah es As-Sami' Al-Alim. Necesitamos creer en nuestro profeta, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y ahora veamos el significado de la palabra creer o creemos. Creemos no es solo decir que creemos en Allah, necesitamos probarlo. Y lo que prueba esto son nuestros actos. Nuestros actos tienen que demostrar lo que estamos diciendo y lo que sentimos en nuestro corazón. Nuestros actos deben de ser acorde a esta creencia. Y Allah dice: وَأَنْفِقُوا, y gasta, y da, gasta. مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Tengamos en cuenta que un creyente no puede ser tacaño, no puede ser mísero, no puede ser una persona miserable, tacaña. Esto no concuerda con las características del creyente. Por eso los sabios dicen que una persona tacaña no puede ser una buena persona, no puede ser un buen musulmán, porque una persona tacaña está desobedeciendo a Allah y tiene algún fallo en su creencia, alguna falta. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha confiado ese dinero, nos ha proveído con ese dinero, nos lo ha confiado, nos ha hecho responsables de él. Y voy a explicar ahora unas preciosas palabras de Sheikh Ibn Uthaymin, nos decía la profesora, rahimahullah. Allah nos confió el dinero que tenemos. Allah no nos dio el dinero para que lo gastemos libremente como nosotros queramos, sino más bien necesitamos gastarlo de forma que podamos complacerle, de forma que complazca a Allah. Necesitamos gastarlo de la forma que Él ha permitido. Así que este es el primer punto. Cuando gasto mi dinero por la causa de Allah, dando caridad, no estoy haciendo un favor a Allah. Al contrario, el favor es de Allah subhanahu wa ta'ala hacia mí. El primer favor es que Allah me dio el dinero. El segundo favor es, y estas son unas palabras muy beneficiosas de Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nos decía la ustada, Allahumma barik laha. Pensar en cómo Allah legisló gastar el dinero por su causa. Gastar por Allah es un acto de adoración si se hace con la intención correcta. Así que un hombre que tiene que gastar en su esposa, en sus hijos, en su madre. ¿Y qué pasaría si Allah no hubiese legislado esto y que esto tan solo fuese gastar sin más? Todo sería una pérdida, o tendríamos la sensación de que todo es una pérdida. Esa persona diría: pero a ver, espera. ¿Por qué tengo yo que gastar mi dinero y tengo que pagar esto y lo otro? Y siempre están pidiendo más y más y me piden esto y aquello y ahora quieren más. Pero espera. Allah aquí le está diciendo a este hombre: no, pon tu intención, pon la intención correcta. Estás llevando a cabo tu responsabilidad, satisfaciendo las necesidades de tu familia.
gastando en ellos. Y serás recompensado por cada moneda, por cada céntimo que gastes por ellos. Así que, sin esto, sin esta intención, todo, este hombre se hubiese sentido como si todo fuese una pérdida. Pero de esta manera ve y entiende y sabe que será recompensado, inshallah. Así que, subhanallah, Allahumma lakal hamd. Alhamdulillah, sabemos que seremos recompensados por cada céntimo que gastemos, si tenemos la intención correcta. Incluso si lo gasto en mi propia persona, o en mi madre anciana, por ejemplo, que es mayor, no puede valerse por sí misma, o si lo hago con la correcta intención, seré recompensada. Alhamdulillah. Y el tercer favor es que Allah nos recompensa por el dinero que gastamos. El dinero que Él nos ha dado y que nos ha hecho capaces de gastar, y Él nos recompensará por haberlo gastado. Allahumma lakal hamd. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nos dice, mira cómo los creyentes gastaron por la causa de Allah, cómo se preocuparon en hacerlo, o sea, cómo se preocuparon en gastar por la causa de Allah, cómo se ayudaron, gastando unos por otros, cómo se ayudaron los unos a los otros, gastando los unos por los otros. Y él, rahimahullah, dice esto porque los compañeros solían estar muy unidos entre sí, y ellos estaban muy unidos al Corán, estaban muy influenciados por el Corán. Sus corazones estaban unidos al Corán, y el Corán les causaba actuar con obras bellas. Y aquí Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dice, un día el profeta sallallahu alayhi wa sallam les estaba instando a los compañeros a dar caridad. Y normalmente los compañeros competían entre ellos para hacer buenos actos. Y esos días Omar bin al-Khattab radhiyallahu anhu dijo, hoy voy a coger mis riquezas y voy a competir y voy por fin a ganar a Abu Bakr. Hoy seré el primero, ante Allah, inshallah. Así que cogió sus riquezas y fue hasta el profeta sallallahu alayhi wa sallam. ¿Y qué hizo? Le dio la mitad de toda su riqueza. Cogió la mitad de toda su riqueza y se la dio al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y el profeta le preguntó, alayhi salatu wa salam, ¿qué dejaste para tu familia? ¿Qué has dejado para tu familia? Él, radhiyallahu anhu, contestó, dejé la otra mitad. Subhanallah. Pasados unos momentos llegó Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu con sus riquezas y las puso frente al profeta sallallahu alayhi wa sallam con todas sus riquezas. Con todas las riquezas que tenía, las cogió y las entregó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como caridad. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le preguntó, ya Abu Bakr, ¿y qué dejaste para tu familia? Y él, radhiyallahu anhu, respondió, les dejé a Allah y a su mensajero. Los dejé con su creencia en Allah y en su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Es decir, Abu Bakr llevó todo lo que tenía y se lo dio al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, confiando en que Allah proveería por él y por su familia. Radhiyallahu anhu. Y aquí el Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nos da un beneficio al respecto. Y nos dice, ¿está permitido gastar todo tu dinero en caridad? ¿O es mejor gastar una parte y dejar otra parte para satisfacer las necesidades de tu familia? A lo que él, rahimahullah, dijo, si sabes que eres capaz de ganar dinero, por ejemplo, si es alguien que es capaz de conseguir dinero fácil, tiene la habilidad,
si sabe que podrá proveer por su familia después, entonces para esta persona sí está permitido. Pero si la persona ve que no es capaz de conseguir dinero así de una manera rápida o fácil, no sabría bien cómo decirlo, entonces es mejor que no gaste todo, sino que guarde una parte para proveer por su familia. Algunas personas tienen la capacidad que Allah les ha dado para conseguir dinero, bien porque sepan hacer ciertos trabajos o tengan ciertas habilidades. En este caso, si tienen esa capacidad y confían en Allah plenamente, entonces pueden hacerlo. En cambio, si no la tienen, si no están lo suficientemente preparados para ganar este dinero, para ganar más dinero, más sustento, entonces es mejor que no lo hagan. Cuando Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu oyó esto, dijo: Subhanallah, ahora sé que nunca seré capaz de ser el primero ante Abu Bakr, radhiyallahu anhuma, que no podré competir jamás con Abu Bakr as-Siddiq. Y esta competición, cabe mencionar, no es una competición por envidia en absoluto. Ellos querían competir para buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y supo que nadie podrá competir o que nadie podía competir con Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Y esta es el imán, la fe que tenía en su corazón. Y estas son las buenas obras que procedían de ese imán en su corazón. Allah esté complacido con todos ellos. Después Allah dice: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ¿Qué os pasa? ¿Qué motivos tenéis para no creer en Allah cuando el mensajero te está invitando a que creas en tu Señor? Cuando Allah ya ha tomado un pacto con vosotros, si es que sois verdaderos creyentes, ¿por qué no creéis? Ahora Allah envió a este noble mensajero con excelentes modales, conocido por su sinceridad y por su veracidad, y Allah hizo que tuviesen pruebas sólidas que demostraban que el mensajero fue enviado por él, subhanahu wa ta'ala. Ayat wa muhayyizat, probando que proviene de Allah, que este mensajero proviene de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, ¿qué te impide creer? Los árabes eran másteres de la lengua árabe, al-balagha, y Allah subhanahu wa ta'ala reveló el Corán al profeta sallallahu alayhi wa sallam palabra por palabra, y ellos sabían que ningún ser vivo podía haber escrito esos versos, que nada ni nadie era capaz de proveer ni siquiera un solo verso igual o similar al Corán, por lo que esto era otra prueba, una prueba de Allah, una aya de Allah. ¿Por qué no creían entonces? Ellos veían los milagros y sabían de su veracidad y veían como Allah les daba la victoria a ellos. Oían el Corán, solían llorar cuando lo escuchaban y aún así no creían. ¿Y qué es lo que os impide creer? ¿Qué es lo que os impide creer? Ahora nos dice la profesora que quiere compartir un hadith con nosotros y que este hadith se encuentra en Sahih al-Bukhari. El profeta sallallahu alayhi wa sallam les preguntó una vez a los compañeros radhiyallahu anhum, ¿con cuál de los creyentes estáis más sorprendidos? Ajab, ¿con cuál de los creyentes os sentís más sorprendidos por su fe? Entonces ellos dijeron: de los ángeles. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: ¿cómo no irían ellos a creer y a obrar rectamente mientras se encuentran junto a su Señor en los cielos cerca de Allah? Entonces, ¿cómo podrían ellos no creer? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: ¿y cómo no iban ellos a creer cuando la revelación desciende, baja sobre ellos? ¿Cómo podrían no creer mientras Jibril alayhi salam baja y les hace llegar la revelación? Entonces los compañeros dijeron: bueno, entonces nosotros mismos. Nosotros.
A lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam contestó: ¿y cómo no ibais vosotros a creer y a ser buenos creyentes mientras yo me encuentro entre vosotros, respaldándoos? Bueno, me encuentro entre vosotros y podéis ver cómo el Corán me es revelado y desciende hacia mí. Podéis ver la legislación, los milagros, el Corán. Entonces, ¿cómo deberíais, cómo no ibais a creer? ¿Cómo dejaréis vosotros de ser creyentes? ¿Dónde está lo sorprendente en que vosotros seáis buenos creyentes mientras yo recibo la revelación y me encuentro entre vosotros? Entonces, no, esto no. Pero lo más sorprendente de entre los creyentes en fe son aquellos que llegarán después de vosotros, aquellos que llegarán después de la muerte del mensajero, del profeta sallallahu alaihi wasallam, quienes encuentren papeles o pergaminos que contengan el mushaf, el Corán, y crean en lo que se encuentra escrito en ellos. Entonces él quiso decir, sallallahu alaihi wasallam, esos o aquellos que creerán en el ghaib, en el no visto, que no han visto a Allah subhanahu wa ta'ala, no han visto a los ángeles y no han visto al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero creerán en el Corán y en la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces nos decía la profesora que nuestra creencia es la más sorprendente que nuestra creencia es la más sorprendente de entre las creencias o de la fe. Nos decía la profesora que este hadith le parecía un hadith muy bonito, muy bello hadith. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala tomó un pacto con todos sus siervos. Y este pacto puede ser, dicen algunos sabios, dicen que este pacto fue mientras todas las almas se encontraban en la espalda de Adam, alayhi salam, cuando todos éramos almas únicamente en su espalda, la espalda de Adam. Y otros han dicho, Sheikh Ibn Uthaymin ha dicho, por ejemplo, rahimahullah, que este es el pacto, que este pacto puede ser el instinto. Allah nos creó nuestro instinto de tal manera que sabemos sobre Allah, sobre la existencia de Allah. Por eso vemos otra vez, cuando le preguntamos a un niño de 4 años, por ejemplo, ¿dónde está Allah?, te dirá que arriba, en el cielo o sobre el cielo. Y esto es instinto. Este intelecto e instinto es como un tipo de pacto. Entonces, ¿cómo es que no creéis? ¿Cómo es que no creeréis, aun habiendo sido que Allah tomó un pacto con nosotros? In kuntum mu'minin, si es que sois verdaderos creyentes. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Allah subhanahu wa ta'ala revela o hace descender. Allah nos manda la revelación clara. Allah manda la revelación clara a su siervo para que de esta manera salgamos de las profundidades de las tinieblas hacia la luz. Subhanallah. Y nos decía la profesora, creo que muchos de vosotros o de nosotros habéis vivido y practicado o experimentado esto, como cuando encontramos a Allah, cuando conocemos más sobre Allah y el Corán y sobre la Sunna, subhanallah. ¿Cómo fuisteis capaz por fin, cómo de esta manera fuisteis capaz por fin de ver la luz, como Allah nos sacó y nos salvó de las oscuridades, de los malos hábitos, de la oscuridad de los malos hábitos y las malas costumbres, de los malos deseos, de las malas maneras, de las malas formas de pensar, de los malos pensamientos, de los malos o equivocados cálculos o prioridades. Subhanallah. De no saber, de no conocer el haq, la verdad, de no saber dónde se encuentra el khair, dónde está el bien, de no saber dónde está el khair. Como, alhamdulillah, subhanallah, especialmente si no eras musulmán,
Creo que ahora serás capaz, ahora eres capaz, ahora somos capaces de apreciar la belleza del Islam. Y cuanto más reflexionas sobre el Corán y cuanto más estudies sobre la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serás más capaz de ver esta luz. Las más perfectas maneras en todos los ámbitos y aspectos. Perfectas y bonitas, hermosas maneras. Alhamdulillah. Toda la belleza la encuentras en el Corán y en la Sunna, en el Haqq, la verdad. Toda la belleza la encuentras en el Corán y en la Sunna, y cualquier otra cosa que contradiga con el Corán y la Sunna es pura oscuridad, pura ignorancia y oscuridad. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que podamos tener la mayor parte de esta luz y de ser capaces de ver con nuestros corazones, de ver la verdad, el haqq, de poder ver el khair y la realidad de este dunya, saber cómo tratar con la gente, saber cómo ser paciente y tener ihtisab, espera o anhelo por la recompensa. Saber lo que esperar, todo esto es luz. Entonces esta revelación es luz y es una tremenda generosidad o bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dice: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. Allah reveló a su siervo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat bayinat, versos claros, signos claros, ayat, liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, wa inna Allaha bikum la ra'ufur rahim. Y Allah subhanahu wa ta'ala es el más compasivo, más misericordioso. Ar-Rauf, Ar-Ra'fa es una misericordia especial, la más gentil de las misericordias. Ar-Raq, Ar-Rahma, una misericordia muy, muy especial. Al-Imam al-Qurtubi, rahimahullah, dijo un beneficio, y nos dice la profesora que cree que pueda ser verídico, que él estuviera en lo cierto, en lo correcto sobre este dicho. Y dijo así: a veces cuando Allah subhanahu wa ta'ala es misericordioso con nosotros, esta misericordia puede venir con algo de dolor, como por ejemplo el que yo esté enferma o la persona que esté enferma y sea o me mantenga paciente mientras siento este dolor. Y es un gran dolor, y Allah es misericordioso conmigo por este dolor, porque por mi paciencia ante ese dolor Allah me perdonará, me dará recompensa, me recompensará por ello. Entonces vemos que es una misericordia, pero viene con algo de dolor, ¿vale? Pero Ra'fa es misericordia pura, sin ningún dolor. Ra'fa es misericordia pura sin dolor. ¿Por qué? ¿Cómo qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, ¿qué? Pues decía ella, por ejemplo, vemos que el ayuno necesita de paciencia, y el ser capaz de ayunar es parte de la misericordia, es una gran misericordia de Allah. Pero Ar-Ra'fa viene cuando estoy haciendo algo que no necesita, lo cual no tiene ninguna dificultad en ello. No necesita de paciencia, como cuando Allah subhanahu wa ta'ala te da la posibilidad de escuchar una lección, un dars, una clase que suaviza o ablanda tu corazón, una clase que te gusta y hace sentir a tu corazón tranquilo. Estás disfrutando de esta lección y encuentras que tu fe se está viendo fortalecida, se está fortaleciendo, y tu corazón se siente muy, muy feliz. Y esto no abarca ningún daño, ningún tipo de dolor, ni ninguna dificultad. Esto es 100% puro placer. La búsqueda del conocimiento es actualmente Ra'fa. Entonces vemos que es misericordia sin dolor, sin dificultad. Esto es Ra'fa, como cuando Allah nos advierte. Allah nos advierte de su castigo, y no encuentro dolor en esto, no encuentro ninguna dificultad en esta advertencia. Esto es debido a la Ra'fa de Allah.
esta misericordia especial de Allah. Con su misericordia especial nos dice mantenerse alejados de los pecados y manteneos alejados de mi castigo. Esto es ra'fa. Como cuando le dices a tu hijo, por ejemplo, no te acerques a la electricidad. Como consecuencia de tu misericordia especial, lo estás protegiendo de la electricidad. Pero a veces, como resultado de tu misericordia, lo puedes castigar y decirle, ya está, hoy ya no vamos a salir a ningún sitio, o hoy no vas a salir, o ve y quédate en tu habitación, por ejemplo, unos 15 minutos. Y vemos que esto es misericordia, porque necesitamos disciplinarlos y hacer de ellos niños educados, inshallah. Y esto es misericordia, pero esto llegó acompañado de algo de dificultad. Entonces, me gusta mucho este beneficio del imam al-Qurtubi, rahimahullah, y pensé en compartirlo con vosotros. Nos decía la ustada, alhamdulillah. Nos dice que no quiere alargar mucho los audios y que continuaremos, inshallah, muy pronto, bi'idhnillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.